Café Patrimonio. Bienvenido a Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop. Mire, por favor, doctor Luis Fernando Camacho, lo que hay allá, esa maquinita de café. Primera empresa, queridas, primera empresa tostadora de café, especialidad en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Un grano a la vez, tostado fresco, 100% boliviano. Café Patrimonio, que está en la casa Melchor Pinto, va a estar también todos los sábados aquí con Maggie Talavera. Así que les voy a poder invitar un café sabrosísimo a mis invitados. ¿Qué tal? Con este preámbulo le doy la bienvenida. Querido doctor Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, después de mucho tiempo. Gracias, señora Maguicita. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Siempre. Aquí me toca pues decirle doctor Luis Fernando Camacho. Y a mi señora, pues, ¿no? No, Maggie, no. Luífer, entonces. ¿Cómo le dicen pues en el comité? ¿Cómo le dicen en Improvisen? ¿No le dicen Luis Fernando? No, Luífer. ¿Luífer nomás? Luífer nomás. Bueno, usted ha estado de provincia en provincia, además ha estado viajando por el país. ¿Mucho trabajo en el comité? Sí, bastante. Gracias a Dios estamos pudiendo hacer lo que siempre quisimos, que es devolverle al comité esa credibilidad, esas ganas del pueblo de poder llevar adelante un trabajo hecho. Nosotros hicimos en mayo del 2017 una encuesta, y digo nosotros cuando hablamos del equipo que en ese momento trabajábamos para la candidatura a la presidencia. En esa encuesta nosotros queríamos saber cuál era lo que se reflejaba, porque necesitábamos hacer un plan de trabajo y una propuesta coherente en función de ello para volver a tener ese 89% de hace 14 años atrás que se hicieron. Son 4 meses que vamos en la gestión. Creo que este equipo de trabajo, hablo de todo, provincia, directorio y todo el comité, hemos hecho una encuesta hace una semana y estamos con un 69% reflejado. Le puedo mostrar las encuestas reflejadas tanto entre semana como fines de semana en 2 encuestas, y eso nos da una felicidad de saber que nuestro comité está volviendo a tomar el rol que necesitaba. ¿69% qué? 69% de conocimiento de la población frente a un mayo del 2018 que teníamos el 21. Esa ha sido la diferencia. ¿De conocimiento o de reconocimiento? De conocimiento, no vamos a mentir, de que saben qué es el comité. Eso para nosotros es un avance. También hay otra encuesta que habla de cómo cataloga la gestión, y estamos entre buena y excelente con el 62% de los encuestados. Ahora, Luis Fernando, al comité le ha tocado encarar este año un momento político muy particular, ¿no? Algo que se le venía reclamando mucho al comité en años anteriores era la falta de acción, de actuación en los temas políticos con una voz, con una presencia mucho más fuerte, ¿no? Y menos condescendiente frente a los actores que están ahí de turno en los diferentes niveles de gobierno. Yo, por lo que veo y acompaño lo que están haciendo ustedes, veo una actividad intensa y una toma de posición que hace mucho el comité no estaba haciendo. Y esa acción, esas tomas de posiciones también lo están poniendo en el paredón, más o menos, ¿no? Contra el paredón. Hay algunas críticas, han habido disputas de actores políticos, y me gustaría muchísimo que usted nos comente cómo están viviendo ustedes esa actividad, ese rol de interpelación. Sí, nosotros nos metimos en esta noble tarea sabiendo lo que se venía. No es novedad, lo hemos discutido en otros programas. Muestra de ello es el caso terrorismo. La diferencia en esto del día de hoy es que nosotros nos movemos en base a la fe. Yo todos los días, antes de salir a mi casa, yo agarro mi Biblia, me persino. Incluso a usted le comenté una vez la visión, igual cuando estábamos en campaña, y me decía, papá me dice, ¿no estás nervioso? Yo le decía, no, porque yo siempre le he entregado a Dios que donde yo pueda hacer algo, donde yo sirva para algo me ponga, sino que me saque. Y si yo pierdo,
es porque Dios así lo quiso. Y no porque yo me crea el encomendado de Dios en el pueblo, sino porque siempre dentro de mi fe me encomendé a Él. Y creo yo que esa fe es la que nos mueve, no hay temor. Primero hicieron el tema de la corte, quisieron decir que yo ardí la corte con 1.200 bolivianos. Después hasta proceso. Claro, lógico. Después abrieron el tema Cota, que dicen que ya me van a citar la próxima semana. Y después sacaron los papeles de Panamá diciendo que yo había hecho una situación. Ni siquiera me incriminan, todo en supuesto. Dice Luis Fernando Camacho era intermediario entre la empresa Moza Fonseca de abogado y los empresarios bolivianos, lo que podría generar, dice el informe, una fuga de capitales, un lavado de dinero posible, o sea. Y el primer informe del 2017 nombra a Luis Fernando Camacho entre sus antecedentes, como que nos nombraron los periodistas internacionales que hicieron la denuncia, que por cierto la obtuvieron de forma ilegal la información, pero tampoco le vamos a huir. Y el único país en el mundo que frente a una denuncia sin ningún tipo de prueba se presta a perseguir a la oposición es este gobierno. Lo hacen una investigación, pero no aparece Luis Fernando Camacho ni en conclusiones ni en recomendaciones. Y en julio de este año aparece un resumen de un informe donde no aparezco, pero en el resumen sacan que Luis Fernando Camacho aparece en intermediario y que podría, y conclusiones y recomendaciones, crear una ley. O sea, es un show el que hacen porque no tienen nada que hacer. Cuando uno se mete a esto tiene que tener limpia la conciencia, limpia su vida entera, porque si no uno está condenado a callarse, Maguicita, o a silenciarse, y es fácil. En el momento en que a uno le pillan algo y sí tienen razón, es lo normal renunciar, o lo cobarde callarse. Ya, entonces creo yo que esto va a ser clarísimo. Yo no me voy a callar nunca en ninguno de los casos y me pueden armar lo que quieran. Lo hemos dicho, si la persecución, el amedrentamiento, la detención ilegal es el precio que tenemos que pagar por la democracia, nosotros no vamos a escapar a ningún lado, Maguicita. Nosotros nos vamos a quedar en Bolivia. Ahora, ¿cuál es la tarea central que están haciendo en este momento desde el Comité Pro Santa Cruz? Yo, por supuesto, deduzco porque es evidente. Está el tema del 21F, las elecciones del 20 de octubre, el tema del Tribunal Electoral, pero quiero escuchar de la voz del presidente del Comité Pro Santa Cruz. ¿Qué tarea es la que se han impuesto? ¿Cómo ha sido la articulación con el Movimiento Cívico Nacional? Y si nos puede contar de manera bien específica lo ocurrido en este último encuentro donde había una posición de Potosí, si no me equivoco, para que obligaran como movimiento cívico a que renunciara uno de los candidatos, que en este caso es Óscar Ortiz. Bueno, primero que nada, nosotros dentro del proyecto que teníamos estaba dividido en dos líneas fundamentales y pilares: la defensa de la democracia básicamente, y el trabajo que hacíamos en base a un referéndum. Hoy por hoy, gracias a Dios, tenemos dos vicepresidentes de lujo que nos ayudan en todo, y se ha designado al arquitecto Mario Aguilera, quien es el que está trabajando en el proyecto del memorándum conjuntamente con un equipo de trabajo, va avanzando y nosotros estamos abocados a la defensa de la democracia. En ese sentido hemos asistido a las reuniones. Es evidente, hubo un pedido por el presidente cívico de La Paz, que antes de la reunión me dijo... no fue de Potosí. No, primero fue de La Paz. Antes de la reunión me dijo claramente, y que quede claro, esto no es una búsqueda de división ni de vender a nadie. Tienen el derecho de tener la posición que quieran en función de lo que ellos consideran que es lo mejor para la democracia. Y en ese análisis me dice el presidente de La Paz, pucha, hay que buscar la unidad, y creo yo que hay que buscar palabras textuales como apretarlo a Ortiz para que renuncie, ¿no? Sería Santa Cruz, me dice, ustedes lo que deberían hacerlo. Yo solamente le dije, complicado lo que me pide, doctor, nada más, porque todos estaban en la lógica de la unidad. Yo no quiero decir con esto de que yo le estoy echando basura a todito y yo estoy quedando como el que... El bueno de la película. No es así. Es la lógica de todos que deberían ir a la unidad. Yo pedí ser el último en hablar, se los escuchó a todos, intervino el de Potosí, habló de la misma situación de unidad. Lo dijo en varios lugares que correspondía que Ortiz renuncie. El de Cochabamba también hizo lo propio, hablaba de todos que deberían renunciar, ¿no? Entonces, en esa situación nosotros solamente tuvimos una posición que fue la de, primero, no podemos hablar de unidad porque estaríamos reconociendo a dos personas, que es Álvaro García y Bebo Morales correspondientemente, que han roto la estructura constitucional de derecho y la institucionalidad democrática. Y que estamos hablando de unidad, coartándole el derecho
a los demás candidatos que son legales y legítimos solo por ganarle a quien no ha respetado el voto del pueblo, me pareció una barbaridad. Enterrar paros, huelga, movilizaciones, marcha, solamente por ir a enfrentar a quien ha violado la Constitución es darle legitimidad y legalidad. Y eso no lo vamos a hacer porque sería enterrar el voto del pueblo e ir a un proceso ilegal e ilegítimo de dos personas que están participando. Y lo otro, que no podemos cortarle el derecho a ningún candidato de poder formar de un proceso eleccionario. Si la unidad es la solución, que posiblemente la sea una posición política y sea decisión de ellos, que el pueblo juzgue si hicieron o no hicieron lo correcto. Ahora, eso no tiene nada que ver con el tema regional, ¿o sí tiene algo que ver con el tema? No, porque mire usted, estamos hablando de que cuando yo recibí a Carlos Mesa para que dé una explicación de lo de Incahuasi, parte de Demócrata me decía que yo era mesista. Que ¿no? ¿Cómo es posible Ajá. que el comité...? Donde en realidad consultado con varios expresidentes me dicen corresponde que sea la casa moral de los cruceños donde deje sentada la posición el candidato. ¿Ya? O sea, si había disculpas no íbamos a recibirlo, tenía que ser lo que dijo don Gustavo, se malinterpretó. En esa lógica es importante que en nuestra propia casa diga que Incahuasi es de Santa Cruz, claro. ¿Qué fue lo que le dijo concretamente? Porque claro, uno ha leído los titulares de prensa donde dan a entender de que Mesa habría dicho que llegando él al gobierno iba nuevamente a replantear la revisión de los estudios que se han hecho sobre el tema Incahuasi. Para que la gente recuerde, ¿no? El tema Incahuasi hace referencia a un pozo de exploración que tiene YPFB que está ubicado en Santa Cruz y la disputa era para quienes iban a hacer las regalías generados por ese pozo. Chuquisaca estaba cuestionando la propiedad, ¿no? De dónde estaba ya no el pozo, sino el reservorio. Fue una larguísima discusión y en su momento yo me recuerdo que Carlos Mesa sí abrió la puerta para que ese conflicto se hiciera más grande y le costó mucho reconocer los estudios, 2 o 3 estudios, no me acuerdo cuántos se han hecho, de que el pozo y el reservorio está en el departamento de Santa Cruz, ¿o no? Así es, usted lo ha dicho clarito. Solo como antecedente. No, y además otra cosa, vamos a decirlo así, se enojan los mesistas, en Sucre cuando habló de Incahuasi, antecito de lo que vino a aclarar a Santa Cruz, dijo todo y no dijo nada. De repente se enojan, pero no dijo ni de Santa Cruz ni de Chuquisaca. No dijo nada, no se quiso comprometer. No, habla de que tendría una reivindicación en un derecho de pedir, y aquí vino a decir, podría tener la reivindicación, pero los estudios son claros y la ley es clara. Esa es la realidad. Entonces correspondía que venga a Santa Cruz y aclare y ponga una posición firme y clara. Y está grabado. Y está grabado. Y después de su intervención también está grabado que le decimos que quien sea el candidato, quien sea el presidente, eso es irrevisable y Incahuasi es Santa Cruz. Nuestra posición ha sido siempre esa. Posterior a lo que hicimos en La Paz, en la que nos opusimos a la renuncia de alguien específicamente, más aún de Óscar Ortiz, lo hicimos en base a principios y a democracia, no lo hicimos en base a pasiones. Y eso demostró, y obviamente aparece gente demócrata que dice, pucha, gracias, que no es gracias, es lo correcto. Claro, ¿no? Porque además eso aclara también un panorama, que es el panorama regional de un presidente del Comité Pro Santa Cruz, confrontado con el partido del gobernador Rubén Costa, ¿no? Así es. Ahí ha quedado en evidencia que si hay diferencias o no, no es lo que está determinando cuál es la posición que está tomando. Las diferencias que puedan haber con quien sea no son motivo de pasiones para tener posiciones. La posición del comité siempre tiene que ser imparcial, coherente, racional y principista, y eso es lo que hemos mantenido. Yo no necesito ningún tipo de agradecimiento de nadie porque lo correcto es lo correcto. Yo represento una institucionalidad, represento a lo que es el directorio y me debo a ese directorio, y en el momento en que vean una parcialidad política partidaria con quien sea, le aseguro que no van a tener problema en ponerme en el Tribunal de Honor, que es la única instancia en la que me podrían destituir. Y esa es una situación que no lo vamos a hacer nunca porque siempre consultamos con nuestro directorio y con nuestros PAS presidentes, que prácticamente son nuestro baluarte de las consultas, y siempre nuestras posiciones son principistas y siempre lo van a hacer. Ahora, Luis Fernando, ¿cómo está en este momento la cohesión del movimiento cívico a nivel nacional? Considerando esta coyuntura, hay una convocatoria, un paro para el 21 de agosto, y es más, ya han anticipado un paro indefinido para 10 días antes, si no me equivoco, de las elecciones que están
previstas para el 20 de octubre. ¿Cómo está el ambiente interno en el movimiento cívico nacional? ¿Hay cohesión, no hay cohesión? ¿Hay diferencias? ¿Va a haber paro, no va a haber paro? ¿Es solamente una amenaza? ¿Qué podemos decir? Mire usted, cuando estuvimos en la ciudad de La Paz, fuimos claros con todos los cívicos en plantear un paro escalonado, en sentido de que podamos movilizarnos todos los dirigentes cívicos y políticos y plataformas a todos los departamentos cuando les corresponde el paro y en función de eso dar un apoyo, porque no vamos a negar que hay departamentos que están perforados por el partido de gobierno, hablo de la dirigencia cívica, y que necesitaba hacer porque para el pueblo, necesitaba que todos nos movilicemos a darle apoyo. Grande fue mi sorpresa cuando todos decían... ¿Quiere un vasito de agua? No, gracias, tengo. A ver, Grande fue... está? Aquí está. Puede ponerla arriba. Ah, ya. Grande no fue importa, aquí aquí puede poner Vital, Coca-Cola, Pepsi-Cola, no sé qué más. Menos paseña, ni cerveza, ni ron. Bien. Ya. Perdón. No se preocupe, Fernando. En ese sentido fuimos claros y grande fue la sorpresa cuando dicen si vamos a un paro cívico directamente nacional. Bueno, háganse responsables cada uno de su departamento y que salga un éxito. Santa Cruz va a parar, lo ha demostrado y siempre lo va a parar por una cuestión de principio y sabe que la democracia es fundamental. Apareció recientemente Potosí diciendo de que al tener un paro de 72 horas se imposibiliza dar el de 24 nacional, pero que sí van al indefinido. Ya eso es una muestra clara de que obviamente tenían una medida de 72 horas y es muy complicado hacerla la segunda parte, que era el de 24, pero de ahí el resto del país está firme. Nosotros el día miércoles estamos viajando a Cochabamba como Santa Cruz, nos han pedido las plataformas que vamos a coordinar con ellos para que salga contundente. Igual de manera lo hicieron el CONADE de Oruro, el CONADE de Oruro, que nos llamó el día de ayer, y el día jueves estamos yendo a Oruro también para coordinar las medidas y poder llamar a la conciencia del pueblo a parar. Y de esa manera lo vamos a hacer en todos los departamentos para que salga contundente el paro. Y una vez más, tengamos una medida que pueda reflejar en el mundo entero lo que es la protesta, que por cierto es la única parte en el mundo que se hace que Bolivia, y que eso es lo que llama la atención al mundo entero. Y vinieron los medios internacionales como CNN, vinieron colombianos, vinieron uruguayos, vinieron de todos lados, incluso de Francia, porque es impactante saber, normalmente salen en marcha, salen en huelga, pero que la gente proteste no saliendo y se ven las calles vacías, demuestra una clara muestra de pedido de legitimidad y de protesta. Y eso es lo que le preocupa al gobierno, que justamente vamos a una medida que seguro que nos hace daño, no solo como región, sino como todas las personas, empresarios, gremiales, transporte, pero demuestra esa muestra de que asumimos ese compromiso y asumimos esa muestra de que estamos dispuestos a perder un día de plata en el país, pero que nosotros necesitamos que se demuestre. Y eso internacionalmente está clarísimo de que les golpea al gobierno, que es porque salen hasta el presidente a cuestionar los paros, ¿no? Ahora, ¿algún comité cívico no está en la línea del paro convocado para el 21 de agosto, Luis Fernando? No, hay comités que no están participando de las reuniones, como le digo, tienen una línea masista. ¿Cuál es? El Comité Cívico del Beni, el Comité Cívico de Pando, el Comité Cívico... Sí, el Comité han perforado, son masistas los presidentes, y el Comité Cívico de Chuquisaca. Esos son los que están dentro de la línea del MAS. El vicepresidente no, por si acaso, es Chuquisaca. Con él coordinamos acciones, es el presidente. El vicepresidente es una persona independiente y con él estamos coordinando acciones siempre en el tema. Por eso es que vamos a coordinar con las instituciones en Pando, en Beni, en todos lados donde pueda tener alguna incidencia el gobierno, para con la dirigencia, especialmente la universitaria, vamos a llevar adelante una medida como la que queremos. Ahora, ayer escuchaba yo a uno de los voceros del MAS, Pablo Javier Dehesa, que compartimos un debate en Bolivisión. En La Paz estaba Waldo Albarracín y Sandra Aliaga, y acá estábamos Pablo Javier Dehesa y yo. Y él decía que era un derecho democrático a la protesta, etcétera y tal, que podían hacer todos los paros que quisieran y que no iba a cambiar absolutamente nada, porque por supuesto el tribunal no tendría por qué renunciar y las elecciones iban a seguir adelante con la candidatura de Evo Morales y de Álvaro García. Es la soberbia en la que está el gobierno,
y está clarísimo de que no respetaron el 51.3% del pueblo boliviano que emitió su voto el 21 de febrero. No podemos esperar que en una protesta nosotros logremos el objetivo. Tampoco quiere decir que no lo logremos. Si el paro cívico nacional, como dicen ellos, no va a tener su contundencia, sigamos haciendo las acciones que reflejan al mundo la protesta, que es la que le preocupa al gobierno, primero. Y segundo, el que digan ellos que no va a ocasionar nada las medidas, es lo que nos debe dar fuerza de continuar en la protesta. ¿Por qué? Porque quiere decir de que están subestimando y burlándose del pueblo boliviano. Y la única forma de que este gobierno se vaya es con el pronunciamiento del pueblo en su generalidad, y que lo hace a través de todas las marchas y todas las protestas. Y solamente el pueblo lo puede hacer. Nosotros hemos sido responsables con el paro indefinido, no por cobardía, por responsabilidad. Nosotros no podemos, como presidencia del comité, ir a firmar un paro indefinido, no podemos. Primero porque nos debemos un directorio, el directorio se debe a una asamblea de la cruceñidad, y la asamblea tenía un mandato que era el que vamos a un paro nacional, no indefinido. Por lo tanto, la sugerencia que estoy haciendo es poner en consideración del directorio que se llame una nueva asamblea de la cruceñidad, se ponga en consideración el pedido del resto de los comités cívicos de Bolivia, y la sugerencia que Luis Fernando Camacho le va a hacer a la asamblea es que, por la magnitud de la medida, se llame un cabildo en la cual sea el pueblo el que defina si se va o no a un paro cívico. Que la decisión tenga la legitimidad correspondiente frente a una medida de esa magnitud. Ahora, en lo personal, Luis Fernando, ¿usted cree que es factible y que es una buena medida pensar ya en un paro general e indefinido? Yo le comento que, más allá de lo que piense Luis Fernando Camacho, es una medida que constantemente tenemos en pedido, no solo en los comités cívicos a nivel nacional, sino lo tenemos en las distintas personas que forman la sociedad civil, de que ven como medida eso. Más allá de que sea o no un éxito, creo que la responsabilidad es del pueblo, que eso es lo que buscamos, ¿no? Claro, porque estoy pensando en el poco tiempo y en la falta de actuación por parte de las organizaciones políticas, de los partidos políticos, antes de que termináramos ya irremediablemente metidos en este proceso electoral, a mi parecer viciado, porque se han alterado completamente las reglas democráticas, ¿no? Digo yo, cuestionamos mucho la candidatura, que es una candidatura, insisto, no es solamente porque a mí me da la gana de decir, o porque, no sé, mis humores así me llevan a afirmarlo, sino porque está, ¿no? Viola la Constitución, viola el mandato popular del 21 de febrero. Pese a todo ello, los partidos políticos se han entrado al juego, han aceptado la ley de organizaciones políticas, han aceptado ir a las elecciones, están pidiendo debate con el presidente y con Álvaro, o sea, están como legitimando, se dice, ¿no? Un proceso eleccionario marcado por las irregularidades, y nos están obligando a todo el mundo a ir. Están las manifestaciones, los paros, y veo que de verdad el gobierno tiene todo en sus manos para controlar la situación hasta llegado el momento de la elección. Como movimiento cívico, han pensado en algunas otras medidas paralelas al paro, ya sea el del 21 de agosto, a un posible paro general indefinido, algunas otras, no sé, medidas de resistencia civil, no sé, estoy pensando en voz alta. Primero que nada, nosotros tenemos que tener algo claro, por eso es que no podemos hablar de unidad cuando estaríamos avalando un proceso en el cual nosotros hemos sido claros de que el proceso es la fiesta democrática de los bolivianos. Eso no podemos decir que no es. Es la fiesta en la cual cualquiera puede ir a un proceso eleccionario porque esté habilitado, menos 2 personas. Eso hay que lecturarlo primero. Las elecciones es la fiesta democrática del pueblo boliviano y todo aquel que quiera ir puede ir. Entonces lecturemos que son 2 personas las que no pueden ir. Cuando hablamos de que han habilitado a 2 personas, el no ir como candidato, y eso siempre hemos sido claro, el que dejen solo a este binomio no hace más que llegar a lo que hizo Venezuela. Venezuela dijeron los candidatos no vamos, y ahí está Venezuela. Un gobierno populista y comunista, no le importa si tiene contrincante, más o menos es por aclamación, y se van a un proceso y son gobierno, y ahí lo que tienen. Creo que la pelea se debe dar en todos los escenarios.
La lógica de los políticos es ir a pelear el voto del 21F en las urnas, los respetamos. La lógica de nosotros, al menos del Comité Cívico Pro Santa Cruz, es mantener la legalidad y la legitimidad del voto del 21F y no hablar de un proceso eleccionario, hablar de principio, hablar de constitución, hablar del respeto al 21. Y sabe cómo se ve y cómo mucha gente lo ve, es más o menos los pájaros contra las escopetas, ¿no? Todos en una fiesta democrática, todos dentro de un debate y solitos nosotros peleando por el principio del voto, pero nos mueve la fe, Maguicita, nos mueve los principios democráticos, cualquiera sea el resultado, la conciencia de saber que hemos peleado por no tener una Venezuela, una Nicaragua, una Cuba, es lo que nos va a dar la fortaleza de seguir adelante. El Cabildo no solamente es para poner en consideración el paro cívico, el Cabildo tiene como finalidad tomar las medidas que el pueblo decida tomar en pro de su democracia. Creo yo que lo que dice usted es una decisión del pueblo, no podemos decidirlo solamente con 200 instituciones, ni con un directorio, ni con un presidente. Creo yo que debe llamarse al pueblo y en función a la fecha, el Día de la Democracia, de recuperación de la democracia, que es el 10 de octubre, y a 10 días de las elecciones, con un escenario claro de que el gobierno busca y va a obtener, podemos tomar las medidas que corresponden y que sea el pueblo la que tenga esa posibilidad de definir las acciones que vamos a tomar nosotros como cruceños y como bolivianos frente a un proceso que están actuando dos personas que no están legítimas ni legalmente habilitados, que tiene una estructura no solamente en el Tribunal Constitucional, sino también tiene en el Legislativo, también tiene en el Tribunal Electoral. Y cuando hablamos nosotros de la renuncia de los miembros del Tribunal Electoral, no hablamos porque se habilite un proceso que seamos parte de alcahuete. Nosotros nuestro pedido es que renuncien para que sean designados notables en coordinación con la oposición, con los comités cívicos, con el CONADE, porque sabemos que si van notables, en cualquier momento pueden inhabilitar un binomio, que es lo que corresponde. Waldo, claro, todo el mundo cuestiona, ¿no? Que el paro es una medida antipática, que es autoritario, que es arbitrario. Y Waldo decía así, el paro es una medida antipática, pero no nos dejan otra opción, porque ¿qué otros recursos tenemos, no? Si uno tuviera, digamos, un defensor del pueblo, un tribunal constitucional, ¿qué más? Un tribunal electoral que funcionara de acuerdo a ley, no tendríamos la necesidad de buscar medidas de hecho como esta que estamos haciendo. Ese es más o menos el razonamiento, ¿no? Estoy acá, estamos transmitiendo al vivo por Facebook. Alejandro Rojas dice, uy, ya lo están llevando, y ese es un problema también. Luis Fernando Gobernador, dice Alejandro Rojas. Eso también hace ruidos, ¿no? Porque la gente, sobre todo los actores políticos que están pensando en las subnacionales, lo ven a Luis Fernando ya con cara de contrincante, y ahí vienen ruidos que evitan tal vez una cohesión en torno a las movilizaciones que está planteando. Ahorita me va a decir usted qué tiene de verdad esto de Luis Fer Gobernador. Excelente entrevista, Maggie, felicidades, Graciela Barberí, Gloria Arce, saludos a esta gente maravillosa, Bella Aurora Zavala Montero, excelente entrevista, gracias Maggie querida. Leni, las movilizaciones en las calles y el posicionamiento de nuestro Comité Pro Santa Cruz a nivel nacional ha preocupado al gobierno central. Está asustado, desesperado, y ahora busca cómo frenarla, cómo descabezarla, cómo callarla, ya que es la única fuerza viva que está logrando la unidad de los cruceños y de los bolivianos. Leni. Diana Román, mi amiga. ¿Sabe quién es, no? Chispita. Fuerza Luis Fernando Camacho desde Santa Cruz con nuestro comité. Ilonka Ulreich, grande nuestro presidente del comité, Luis Fernando Camacho, el hombre que necesitaba este comité para defender a los cruceños. Bella Aurora Zavala otra vez. Han utilizado las leyes para legalizar el binomio Morales García, la democracia disfrazada de legalidad. Y Begui Pedraza, esa candidatura ilegal de ese par de masistas. Ya, la gente está brava. Sí, primero que nada, mire usted lo difícil que es responderle a su pregunta. ¿Y por qué le digo difícil? No porque no tengamos un deseo de hacer las cosas, sino porque hemos recibido visitas de todos los actores, no digo de todos en su 100%, pero en su gran mayoría, con la finalidad de que vamos a gobernador. No lo vamos a esconder, y es el primer programa en que tocamos este tema. Normalmente le pido a los periodistas no tocarlo. Porque usted conmigo es sin Photoshop. No, pero más allá de eso, porque ¿sabe qué? Puede mandar un mensaje de que la gente que empiece a perder una credibilidad en que esta posición
es con un interés político. Exacto, que y no, usted está y no trabajando. Exacto, y ya estoy trabajando en pro de una candidatura. Por esa razón es que evitamos decirlo en cuestiones de que los actores políticos nos han visitado para ya hacer esa manifestación de que podemos ir. Hemos sido claros, Maguicita, no vamos a ir. No, hemos sido claros, y le digo por qué lo difícil de la respuesta, porque el planteamiento de los actores es, pucha, con los candidatos actuales o posibles candidatos a la gobernación, posiblemente perdamos la gobernación frente a un 30% de voto duro que ninguno de los candidatos lo tiene de acuerdo a las encuestas. Entonces le digo, pucha, busquemos gente joven, y digo busquemos no porque quiera ser parte de un proceso eleccionario su gobernación o alcaldía, sino porque le digo, busquemos todos los bolivianos, gente joven, limpia, nueva, para poner de candidato en los distintos escenarios. Pero por eso digo que es difícil, porque nos dicen, pucha, vamos a perder la gobernación, pues tampoco es que Luis Fernando vaya a salvar el país, eso no es correcto. Tenemos que ser claros de que nuestra posición es de principio. No es con un interés político, queremos terminar la gestión por una cuestión de responsabilidad con nuestro comité. Tenemos un compromiso con nuestro comité, con las instituciones, con Santa Cruz. Creo que si vamos a una gobernación estaríamos de renunciar a 8 meses de la gestión, Maguicita. Eso es burlarse del pueblo. Eso es burlarse. ¿Cuándo de termina las su gestión, Luis Fernando? En febrero del 2021. Falta mucho. Eso es burlarse. No, así falta un mes, no podés hacerlo, ¿no? No es mentira tampoco de que los liderazgos regionales han surgido de nuestro comité. No es mentira que podemos decir que muchos han logrado ser grandes líderes políticos de nuestra institución en todos los aspectos, diputados, senadores, ministros, lo que usted desee, pero creo yo que en su momento los actores que decidan ir a la política pues lo harán. No tenemos que juzgar a nadie, no porque vaya a ir yo, por el resto de los que puedan venir y los que ya vinieron. No es un trampolín político, es una cuna de líderes. Y tienen el derecho de ir, y creo yo que en el comité que se defienden valores y principios pueden ser los mejores actores que vayan a cualquier tipo de elecciones. Pero en lo que es Luis Fernando Camacho es responsable con el voto. La gente votó por una gestión, votó en confianza, no votó con un Luis Fernando Camacho futuro gobernador, votó por un Luis Fernando Camacho con la confianza de que podía tener una gestión firme, coherente y que sobre todo defienda los intereses institucionales. Creo que eso es lo que debemos respetar ante todo, y la decisión hasta el momento que hemos hecho no solamente en el entorno familiar, sino también en el entorno institucional y que nos rodea, es que vamos a buscar personas, y digo vamos no porque yo la busque, sino que todos los bolivianos busquemos el mejor escenario de quienes puedan ir a un proceso, pero nosotros vamos a respetar nuestra institucionalidad, nuestro compromiso, y sobre todo que sepan que esta lucha es por principios, por Santa Cruz, por Bolivia. Unos me decían, pucha, y si gana Evo Morales, ¿qué vas a hacer como presidente del comité? ¿A quién le vas a pedir lo que siempre se ha pedido si decís que han ido a un proceso de dos desconocidos? ¿Ya lo vas a reconocer en gestión? No lo voy a reconocer en gestión. He sido clarísimo. El otro día me decía un amigo periodista, espero que lo diga, no lo diga yo, me dice, no puedes, me dice, estás actuando de forma antidemocrática. ¿Por qué? Porque dice que es legal Evo Morales. No quiero decir nombre, porque la verdad es que lo hemos visto todo en las redes. Creo que me parece una posición no coherente. No coherente porque la legalidad se sustenta en la legitimidad. Y ellos son ilegítimos. El hecho de que un fallo del Tribunal Constitucional avale una ilegalidad, una ilegitimidad, no lo hace legal. Eso es incorrecto. No lo hace legítimo. No lo hace tampoco. Peor legítimo, pero no lo hace legal. ¿Y sabe por qué no lo hace legal? Porque en los grandes países que firmaron acuerdos, que vivieron dictaduras, dijeron que cuando el gobierno entra a la tiranía y desconoce el voto del pueblo, no le queda más que la rebelión. Y esa es la medida, no hay instancia de apelación, es el pueblo el que debe asumir el rol de lo que significa el proceso de apelación. El hecho de que vamos a Colombia, a Brasil, ojo, aclaro, no hemos ido a apelar un fallo. No está bien lecturado eso, no hemos ido a apelar un fallo, hemos ido a que aquellos países que fueron garantes de nuestra Constitución en el 2009 sean los que hagan el pedido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al pronunciamiento de si esa norma que dictó el tribunal ¿es o no es correcta su interpretación frente a esa norma internacional de derechos humanos? Esa es la idea. ¿Con qué motivo, con qué objetivo? Que el mundo entero sepa
que el gobierno de Evo Morales ha entrado a un proceso dictatorial, atropellando la legitimidad del pueblo y queriendo legalizar una legitimidad que es imposible legalizarla. Esa es la situación en la que hemos ido. Y como una persona natural no puede ir ante la Corte y hacer el pedido, solo lo pueden hacer los Estados miembros, y a la ausencia de que los bolivianos no podamos tener un gobierno que le diga, pues, ¿por qué no le hace Morales decir, señores, pronúnciense, eso no es un derecho? Pero como saben que no es un derecho, es que ellos obviamente están diciendo de que va a salir a su favor. Posiblemente tarde años, posiblemente tarde un mes. Yo tengo la fe puesta en Dios de que puede salir rápido y que el mundo entero vea lo que está pasando en Bolivia. A pesar de que sabemos, ellos han dicho que si sale el fallo lo van a acatar, mentira. Si no han respetado la votación del pueblo, que está más alto que cualquier consulta. Claro, aquí, digamos, ahorita que usted habla del periodista, no sé quién es, me encantaría que diga, pero después me dirá, ¿no? No, porque de repente usted no dice porque no está presente también, sí, no es correcto hablar cuando una persona no está presente, ¿no? Eso es algo que me preocupa, porque estamos hablando, no sé quién será, de personas que sí tienen conocimiento de cuál es la realidad que estamos viviendo en el país, ¿no? Y que digan, que repitan el argumento que usa en este momento el gobierno para avalar lo que está ilegal, es muy duro. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo se han manipulado los cambios de las reglas democráticas usando al Tribunal Constitucional, usando al Tribunal Electoral. No podemos hacernos los ciegos. O sea, si fuera en una situación normal, donde está todo funcionando bien, uno puede decir, no, es correcto, aquí como existe la independencia de poderes, han actuado de manera correcta, no sé, han interpretado bien. Pero lo hemos visto, hasta los que son conocedores de cómo funciona. Me acuerdo muy bien, ha venido un constitucionalista de España y ha quedado pero horrorizado de ver lo que el Tribunal Constitucional ha hecho al modificar lo establecido por la Constitución Política del Estado, cuando el rol del tribunal es simplemente el de ser más bien el custodio del cumplimiento de la Constitución, o en algunos casos interpretación, pero no para modificar la Constitución. Estoy hablando como si fuera abogada y no soy, ¿no? Después por eso me dicen doctora. Pero bueno, me lo están distrayendo aquí al presidente del Comité Pro Santa Cruz. Todavía hay mucho por hacer. No está fácil. Me voy a quedar con lo que usted ha dicho aclarado. Luis Fernando Camacho no está actuando pensando en las elecciones subnacionales. No sé por qué todo el mundo piensa en la subnacional sin saber primero qué va a pasar el 20 de octubre, pero bueno, ha dicho que va a terminar su mandato y vamos a dar fe de que va a cumplir su palabra, y no como el presidente Evo Morales y el vicepresidente, que dijeron que iban a respetar el resultado del 21 de febrero, que un referéndum se ganaba por un voto, ¿no? Y ahí vemos que no han respetado absolutamente nada. En fin. Hubo un personero del gobierno que dijo algo muy gracioso, y lo voy a decir con nombre y apellido porque fue público, el ministro Canela, dijo, quiere perpetuarse en el comité. Yo no conozco en toda la historia de la institucionalidad cívica que un vicepresidente ni un presidente del comité vaya a la reelección en contra de sus estatutos. Los estatutos se modificaron hace muchos años se modificaron, en el cual se prohíbe la reelección del comité, y no existió ni un presidente que manipule el estatuto, porque la institucionalidad no lo va a hacer. No lo va a hacer la institucionalidad, no lo va a permitir, ni Luis Fernando Camacho lo va a violar el estatuto, en ningún momento. Yo no voy a ir a la reelección, termina mi mandato, y yo he formado una fundación, Maguicita, que se llama Líder, Libertad, Democracia y Renovación, y voy a pelear por la liberación de los jóvenes, por lo que es la democracia, porque es la libertad que se consolide, y voy a trabajar en ello. Estoy firme en esa posición. Creo que la vida institucional es hermosa, es limpia, refleja lo que queremos nosotros los cruceños y los bolivianos, y lo único que le pido a Dios es que el próximo presidente del comité sea una persona que continúe sin tener la obligación de rendirle informes a nadie, sino a su conciencia, sino a Santa Cruz, y que pueda ser alguien que exprese y realmente refleje lo que quiere el pueblo cruceño. Muy bien, señor doctor presidente del Comité Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Qué formalidad, ¿no? Falta poco para el 21 de agosto. Falta poco, digo yo, porque preparar también un paro y a nivel nacional no va a ser tarea sencilla,
y sobre todo porque no me queda duda que van a haber también algunos ruidos tratando de generar, usted sabe, ya lo han hecho aquí, violencias para opacar más lo que pueda haber en la movilización o en el paro del 21 de agosto. Le agradezco muchísimo, Luis Fernando, por estar aquí y espero que no esté ausente por mucho tiempo como ha estado últimamente. No. Está hecho pues el difícil. ¿Cómo se le ocurre? Cuando usted me dice, yo estoy aquí feliz. No puedo, tengo reunión, estoy viajando. Está como Óscar Ortiz. Ay, no hasta ahora eso. consigo que Óscar Ortiz venga al programa. Está viajando. Y le dije, bueno, haremos la entrevista, ¿no? En esta semana no me sale la entrevista. Que por cierto, así como le aclaro algo, a mí me decían, y ahí me quedé, cuando hablaban de Mesa, porque lo recibí en el comité, y de ahí de lo de Mesa decían, pucha, está con Óscar Ortiz, porque en el paro le gritaban los de Óscar Ortiz a Mesa, pucha, no, está con Víctor Hugo Cárdenas, que para en el comité. Bueno, resulta de que soy la novia del pueblo, digamos, ¿no? Miércoles, ¿qué tal? ¿Ah? La novio. Por no decir otra palabra en realidad, ¿no? Pero creo yo que ha quedado todo claro. Aquí hay que defender principios. Decían algunos, está con demócrata porque la señora Ruth Lozada estaba el día del paro en el camión con nosotros en todos los actos. Quiero decirle que para mí la señora Ruth Lozada es una cívica antes de política. Es una mujer de principio. Es una mujer que admiro muchísimo y la llamé después de los comentarios y le dije, su casa no se corra, venga, que para nosotros es un orgullo tenerla en nuestra casa, porque es una mujer que es expresidenta cívica. Además, porque no creo que a ella le prohíba a nadie. Nuestra única mujer que ha sido pues gobernadora interina, pero lo ha sido, incluso por sus principios ha tenido problemas con su gente. Exacto. Entonces, para mí es una persona digna de respeto y va a ser un orgullo siempre estar con ella al lado y nunca va a ser ningún problema porque realmente es una mujer que respetamos muchísimo. Lo mismo hacemos. La foto para mí, que es la foto que la tengo hasta ahora ahí como una incógnita, es la candidata, y nunca me acuerdo, Dios santo, del nombre. La candidata de PAN, la candidata a la presidente. De PAN-BOL. Ajá. Después el presidente del Comité Pro Santa Cruz, después, si no me equivoco, estaba Víctor Hugo Cárdenas, no, estaba Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas y Óscar Ortiz, algo así. Sí. No sé cómo hicieron para juntarlos todos en esa foto. Estaban peleadísimos. Lo mismo que le di, no, lo que pasa es que yo lo dije en La Paz, Maguisita, posiblemente nosotros no tengamos el mismo discurso de los políticos, como lo decía usted, respecto a que unos consideran de que deben ir, otros que no deben ir, otros que deben ir unidos, otros que deben ir separados, pero hay algo que nunca van a poder hacer ellos, que es estar en contra de los principios democráticos. Y esos principios democráticos son los que lo han unido. Y lo vuelvo a resaltar, todos estuvieron unidos, los que usted nombró, la señora de PAN-BOL, Óscar Ortiz, Carlos Mesa, Víctor Hugo Cárdenas, y esa foto queda en la historia en defensa de nuestra democracia. Todos aquellos que estuvieron firmes acompañando el inicio del paro, les agradezco y los felicito. Muchas personas me dicen, no agradezcas, es obligación. No, les agradezco en nombre de las instituciones que represento poder llegar a hacer unidad en pro de la lucha democrática. Mire, ya tenía que haber terminado la entrevista, pero no puedo dejar de leer porque sí, la gente que nos está siguiendo por Facebook, que está acompañando, se da el trabajo de poner un comentario, entonces lo mínimo que podemos hacer es compartirlo. Sí. Mejor si está todavía el entrevistado aquí, pero le voy a pedir bien cortingo, si tiene que responder algunas cosas, porque ya me está esperando mi próximo invitado, ¿no? Pero como usted me esperó, también que espere el próximo, ¿no? Me gustaría saber, ¡ay, es mi amiga Leticia Sainz! Me gustaría saber si el movimiento cívico tiene una posición para defender el voto, independientemente de quién gane más votos frente al MAS. ¿Se unirán para defender el cambio si el voto así lo determina? Vayan anotando. Ya sí, dice, vamos Bolivia. Enrique Landívar Cabruja, valiente presidente. Carol, es legal Evo Morales, pero habilitado ilegalmente. Así que es lo mismo, ilegal. Franklin Farel, paro cívico sí, pero con metas claras y factibles. Elaborar puntos que desmonten el fraude, el respeto a la Constitución, el respeto al derecho al voto, etcétera, sin anticipar la renuncia de alguien. Rubén Antelo Canedo, no escucho mucho las entrevistas,
pero esta valió la pena escucharla porque tiene mucho de verdad. Gracias, Rubén. Ojalá que me escuche siempre, no solamente cuando venga Luis Fernando Camacho, ¿ya? Carol, Fernando Camacho es un gran líder cívico, no se deje amedrentar, lo apoyamos totalmente desde Madrid. Desde Madrid, qué bien, gracias, Carol. Franklin dice, hay que ser más tácticos. Y así, otra vez, muchas gracias, Maggie. Ha sido una mañana sin desperdicio. Excelentes invitados, temas candentes. Y Luis Alberto Vacapinto, ¿lo conoce? Felicidades, Luis Fernando. Sí quiero que, Leticia es la que tiene una pregunta concreta, la repito. Me gustaría saber si el movimiento cívico tiene una posición para defender el voto, independiente de quién gane más votos frente al MAS. ¿Se unirán para defender el cambio si el voto así lo determina? Hemos tenido la posición clara y lo vamos a seguir repitiendo. En esa misma lógica donde los políticos han hecho una unidad frente a cada posición distinta, ellos quieren defender el voto en la urna, ¿no? Esa es la aclaración. Los comités cívicos, el CONADE, estamos en una posición, al menos hablo por el Comité Pro Santa Cruz, en una posición de defender el voto, fundamentalmente base al principio. Pero hay algo que nos une, finalmente, que es la defensa del voto, cada uno en su óptica. Por lo tanto, hemos podido lograr que en esa defensa del voto vamos a las protestas y vamos a la contundencia de las medidas en base a una unidad. También hay que hacer el compromiso de que vamos a apoyarlos a ellos dentro de lo que es el control electoral. Eso es central, ¿no? Sí, es el control electoral, porque si ellos han cedido a apartarse su proceso y tomarse un tiempo en hablar de una lucha en la cual ellos tienen otro objetivo, todos tenemos el mismo objetivo, que es defender la democracia. Entonces, en esa misma lógica nos tenemos que poner de acuerdo para hacer un control del voto, porque nos lo han pedido, no porque reconozcamos un binomio legal, porque nos han pedido apoyo en el control, y lo vamos a hacer porque creemos que también es importante apoyarlo, como apoyar a cualquiera que tenga una medida dentro del marco legal y constitucional de defender el voto. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos que coordinar en su totalidad. Hay quienes piensan que ir dispersos ayuda a tener un parlamento fuerte. Hay quienes dicen no, es la unidad. Hay quienes dicen no, no corramos el riesgo de ir a una unidad y que nos descabecen y vaya solo. Yo creo que hay que hablar de unidad como pueblo. Si gana Evo Morales de forma fraudulenta, es la unidad del pueblo, tanto político, cívico, instituciones, que pueden llevar adelante un desconocimiento de esa victoria. ¿Por qué? Aunque me diga, y veo que el mismo periodista dice, no, eso no es no es democrático, me dice el mismo periodista. Le digo, no podemos hablar de democracia, que vamos a un proceso cuando hay dos personas que no están legalmente habilitadas. Me dicen, sí, está legalmente habilitada porque lo legalizaron el tribunal. No, no es así. Pero todo ha sido un tortuoso camino que no lo podemos avalar como algo. Así es. Correcto. Y lo único que queda, como le digo, es que el pueblo se rebele y tome las medidas que tenga que tomar, y creo que el Cabildo va a ser el escenario a 10 días de las elecciones quien marque el rumbo de este país. Luis Fernando, le agradezco muchísimo por la paciencia y por haberse quedado unos minutitos más para poder responder a la gente que está dándose el tiempo de acompañarnos, de seguirnos y además de mandarnos sus comentarios o sus preguntas. Gracias otra vez, Luis Fernando. Tengo que ir a un corte, pero no puedo dejar porque si no me voy a olvidar. Gladimar, con todo mi corazón, me sumo a la celebración de los 35 años de Gladimar. Gladimar, que está festejando este aniversario con una oferta muy especial para la gente que compra, que sabe aprovechar. Ellos dicen, poniendo el piso y el corazón en el hogar de los bolivianos, ¿no? Tienen una oferta, descuentos de 25 al 50% en todos sus productos de cerámicas, porcelanatos, grifería y sanitarios. Así que paso el dato y me adhiero a la celebración de los 35 años de Gladimar.